Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe, que Dios nos bendiga, que Dios nos sostenga y sustente cada día como lo viene haciendo en su bondad y en su misericordia. Hoy queremos continuar con estas pequeñas charlas que proponen tener un mejor entendimiento, una mayor claridad del por qué tenemos que conocer de Dios, saber de Dios, afirmarnos en Dios, caminar en su rumbo. Y hemos preferido hacerlo desde cero, desde lo más básico, para que vayamos teniendo este entendimiento. Un entendimiento que debe ser plenamente guardado en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poder compartir a otras personas y hacerles notar de manera simple, como es el Evangelio, como es la palabra, hacerles notar la necesidad de volvernos de todo corazón hacia Dios. La semana anterior habíamos compartido de un encuentro nada casual, un encuentro más bien provocado, un poquito inesperado inclusive, de parte de un fariseo, de un doctor en la ley, quienes eran las autoridades religiosas y creían, pues como toda autoridad religiosa, creer que tienen la razón y la verdad, que fue en procura de conocer un poquito más de Jesucristo, mirando sus milagros, mirando sus palabras, mirando cómo prontamente la gente despertaba inquietud ante su presencia aquí en el mundo y su manifestación, porque su presencia ya había sido en su nacimiento, que fue majestuoso, pero su manifestación ya en el cumplimiento de la obra redentora, de la obra salvadora de Jesucristo. Y habíamos visto y habíamos dicho que era necesario nacer de nuevo, un nacimiento espiritual, un despertar espiritual en la vida de las personas, porque la conducta y el fruto que venía dándose y que se viene dando en las personas cuando no hay este despertar, son conductas que se oponen a las pretensiones que Dios quiere de nuestras vidas. Pretensiones que no son solo manifestaciones o frutos, sino que nos permiten una convivencia armónica, nos permiten alcanzar los objetivos de manera equilibrada, es decir, ir creciendo. Dios quiere que seamos bendecidos y prósperos, pero quiere que esa prosperidad sea integral. Dios no solo quiere que seamos millonarios económicamente, porque eso ya vemos cuál es el resultado, y la Biblia mucho habla del dinero y de quienes tratan de acapararlo y de quienes tratan de que sea su objetivo principal. Algún rato, si Dios permite, toparemos el tema. Dios quiere, digo, que seamos prósperos integralmente, es decir, que prosperen nuestras almas, es decir, que seamos personas buenas, seamos honestos, transparentes, seamos íntegros y que prosperemos también en cuanto a nuestra salud, que seamos personas saludables, que seamos personas fuertes, personas siempre con predisposición a hacer lo que tengamos que hacer y hacerlo de la mejor manera, y como una consecuencia obvia y lógica, que tengamos unas muy buenas relaciones interpersonales, ¿sí? Y viene la añadidura, que es la parte material. El mundo, como se dará cuenta, está al revés. El mundo solo propone una prosperidad material a la cual le llaman éxito, inclusive cuando se le llega a acumular del modo que sea por el buen camino, sea por la izquierda, ¿sí? Y se olvidan del área espiritual. Pero nosotros estamos aquí para dar esa luz que nos da la palabra y poder tener este mejor entendimiento. De tal manera que hoy, para continuar, quiero yo partir de algo que lo dijimos en nuestro video antepasado, porque el último fue el del día domingo, que lo reproducimos de la asistencia que tenemos a la iglesia, de tal manera que saltando uno es que vamos teniendo estas charlitas un poquito más instructivas. Y habíamos dicho en aquel entonces que el fruto de la carne, ¿sí?, se opone al fruto del Espíritu. Y el fruto de la carne, lo enumeramos ahí, que está dicho en el libro de Gálatas, ¿sí?, pues son todas esas actitudes tristemente comunes, repetitivas que vemos hoy, y que en definitiva se llama pecado, ¿sí? El pecado contiene todas esas actitudes y muchas otras cosas más. Hay inclusive situaciones pecaminosas que no necesitan una acción. La inacción a veces termina siendo pecaminosa. Bueno, ya cuando se desglosa ese tipo de temas se tiene un mejor entendimiento. Pero ahora vamos por partes, topando en términos generales que nos den, digo, este entendimiento. De tal manera que podemos decir nosotros ahora que el estado natural, así arrancamos hoy, el estado natural
del ser humano, ¿sí?, es la muerte espiritual. Es decir, todos estamos muertos espiritualmente porque todos pecamos, ¿sí? Quien no peca es quizás una criatura inocente que todavía no puede ejercitar su capacidad de libre albedrío. Pero apenas pueda hacerlo, en lo poco que pueda hacerlo, vamos a ver que hay esta tendencia natural hacia lo malo, tendencia natural hacia el pecado. Entonces, ese es el estado natural de una persona. ¿Por qué hablábamos de un nuevo nacimiento? ¿Sí? Y decíamos, vamos muriendo y vamos naciendo, ¿sí? ¿Por qué hablábamos de un nuevo nacimiento? Pues simplemente porque estamos muertos. Y cuando uno habla con un muerto, el muerto no tiene capacidad de reacción. Algún momento yo tuve una conversación que gracias a Dios no cayó en conflicto, en discusión, cuando una persona muy cercana a mí, muy querida por mí, tenía la costumbre o había tenido la costumbre de ir a visitar a un pariente, a un progenitor, una progenitora que había muerto años atrás. Y en algún momento nos contactábamos con esta persona, le decimos, perfecto, entonces el día sábado nos vemos a tal hora, le pasamos a ver, o dónde nos encontramos mientras hablábamos por teléfono. Y esta persona me dijo, no, el sábado en la mañana no, porque todos los sábados en la mañana le voy a visitar a esta persona familiar que había partido eh, eh, tiempo atrás. Entonces, a mí me llamó la atención y a la primera oportunidad que tuve le dije, ¿usted tiene la costumbre de ir todos los sábados a visitar el sepulcro de esta persona? Dice, sí, todos los sábados le voy a visitar a la persona. Le digo, pero usted no le va a visitar a la persona, usted le va a visitar a los gusanos, a la lápida, a la caja en descomposición y al cuerpo ciertamente en descomposición. Le digo, porque si usted hace una visita y cree que la persona recibe la visita, entonces dígame, ¿de qué hablaron? ¿Cuál fue la respuesta que tuvo ante su pregunta? Posiblemente la típica pregunta cuando uno llega a visitar, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Sí? Y obviamente no es que fue muy bien acogida de momento esa explicación o esa interrogante que yo le ponía, pero luego tuvimos la oportunidad de darle una explicación un poco mayor y comprendió que cuando uno trata de hablar con un muerto, no consigue nada, ¿sí? Ni aún cayendo en todas esas hechicerías, esas brujerías, esas intercesiones espiritistas, etcétera, etcétera, porque no es el muerto, jamás el muerto será el que se revela, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa cuando una persona está muerta, que uno le puede hablar, le puede gritar, le puede decir, ¿cómo me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste endeudado? ¿Por qué? Bueno, un sinnúmero de cosas, y el muerto no va a responder. ¿Por qué parto de esto? Porque le digo que el estado natural del ser humano es la muerte espiritual, o sea, estamos muertos espiritualmente. De tal manera que para que uno comience a captar, uno comience a recibir, uno comience a despertar, uno comience a fortalecerse espiritualmente, lo primero que tiene que hacer es resucitar, es volver a nacer, tomando las palabras y los puntos que habíamos destacado la semana anterior. Este volver a nacer es lo que muchas creencias, religiones, doctrinas, filosofías se hacen problema, se hacen problema. Primero porque no parten de un punto tan obvio, tan de sentido común como este. No puedo lograr nada con una persona que está muerta. Y si estamos hablando del ámbito espiritual, no voy a lograr de que esa persona, por ejemplo, reconozca sus pecados, de que esa persona tenga el deseo de saber más de Dios, de que esa persona sienta gozo en la presencia de Dios y todas las cosas maravillosas que nos pasan, pero cuando estamos muertos no. Ejemplo claro es cuando llevamos a una persona nueva a la iglesia y esta persona no ha resucitado, o sea, llevamos un cadáver a la iglesia y en la iglesia el resto de personas resucitadas espiritualmente comenzamos, ¿no?, a cantar, a alabar, quizás a batir manos, nos regocijamos, alguien por ahí levanta la mano, por ahí otra persona dice una palabra de exaltación a Dios, de alabanza a Dios, mientras las canciones suenan, mientras los músicos y los adoradores todos, ¿sí?, vamos en unísono en ese propósito y luego terminamos diciendo, qué linda la alabanza, ¿sí? Luego
pues pasa el predicador, predica, habla, dice, y las personas prestan atención y dicen un amén, un aleluya a cierta frase que llegó al término, se acercan donde el predicador y le dicen, muchas gracias, Dios habló a mi vida a través de usted, qué linda la prédica, ahora tengo un mejor entendimiento, etcétera, etcétera. ¿Quiénes tienen esa reacción? Los que han resucitado espiritualmente, porque todo lo que se recibe en la iglesia es espiritual. ¿Sí? La alabanza que se le ofrece a Dios es un medio espiritual para ofrecerle y llegar a la presencia de Dios. La palabra es el alimento espiritual que nos robustece, es la luz que nos guía, ¿no es cierto? Pero todo eso es en el sentido espiritual. Entonces, cuando uno lleva un muerto a la iglesia, lo más probable es que pase lo que tristemente nos ha frustrado que pasa. ¿Sí? Llevamos a una persona a la iglesia porque sabemos de su necesidad o porque nosotros identificamos su necesidad, porque queremos que esta persona cambie de rumbo, porque queremos que salga del pozo en el que está caído, y llega a la iglesia y sale igual o peor. ¿Sabe por qué? Porque está muerto. Entonces hay una necesidad de que esta persona resucite. ¿Por qué llegó a morir? Porque su estado natural es la muerte. ¿De dónde partimos ahí? La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, ¿sí? No intermedios, no multifacéticos sexualmente, no. Varón y hembra los creó. Y a esos dos sexos, al varón, bien varón, y a la hembrita, bien hembrita, ¿sí? Les creó a su imagen y semejanza. Es decir, con la potestad de vivir, no con la potestad, con la seguridad de vivir eternamente, en tanto en cuanto permanecieran en la presencia de Dios. Así fue, clara la disposición, no había lugar a confusión. Les dice, ustedes han sido mi creación, pueden pasearse por aquí, pueden comer de aquí todo lo que quieran comer. Obviamente no les voy a tener de vagos mantenidos, simplemente tienen que labrar la tierra, tienen que colaborar y tú, mi hijita, vas a ser la ayuda idónea de él. Es decir, tú le vas a ayudar en sus labores, en aquellos aspectos que por tu naturaleza a él le son ajenos. Entonces, voy a hacer de ustedes un complemento y fruto de esto, pues, quiero que fructifiquen y quiero que se multipliquen, que llenen la tierra y la sojuzguen, ¿sí? Es decir, tengan hijos, formen familias y así, juntos somos más fuertes y nos va a ir mucho mejor. Una sola advertencia, no, quiero dejarles en claro. ¿Cuál es la advertencia? Pueden comer de todos los árboles del huerto, absolutamente de todos. Pero de este que está ahí, que es el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, de ese no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que Dios, por alguna divina razón, les había dicho en ese momento, sin que ellos tengan un mayor entendimiento, luego entendieron el por qué, les dijo, no coman de ese árbol. ¿Qué estaba haciendo Dios? Les estaba poniendo límites, les estaba probando en su obediencia. No es que Dios les puso tropiezo, les puso el pie, no, porque habían muchísimos otros espacios de los cuales podían servirse a plenitud. Sin embargo, les pone un límite, les pone una prueba de obediencia, les pone para ver si es que ellos tienen la condición de sujetarse, fueron creados con libre albedrío, es decir, con voluntad propia, y tristemente todos conocemos el desenlace. Entonces, desde ahí ya viene la realidad de algo que es una frase repetitiva en la palabra y que la vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Dice, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque ellos fueron creados para vivir eternamente. Tuvieron su creación, pero iban a vivir eternamente, en tanto en cuanto vivan dentro de los límites que Dios les había puesto. ¿Cuál fue el límite? Uno, no de ese árbol. ¿Sí? Lastimosamente, la mujercita comió, le dio a comer a su compañerito, ¿sí? Y ambos experimentaron la muerte física inicialmente. Y comenzaron a experimentar ellos y sus generaciones, y nosotros hoy mucho más, la muerte espiritual, que es la separación de Dios, el alejarnos de Dios, el ya no tener esa comunión con Dios. ¿Por qué cree que el mundo está como está? Tan corrupto, tan violento, tan perverso, tan inmoral. ¿Y qué calificativos más podemos decir? Que inclusive si encontráramos otros se quedan cortos. Es porque la gente está alejada de Dios.
Porque Dios no propone pues la corrupción, no propone la inmundicia, no propone el matrimonio homosexual, no propone el aborto, no propone que matemos a las pobres criaturas que están en el vientre, que son más inocentes que nadie. No propone eso, pues no propone el abuso del poder, no propone que unos se enriquezcan y que malgasten sus vidas y sus bienes en placeres mundanos que nada les edifica, mientras hay millones de personas que mueren de hambre. No propone esta inequidad, pues es obvio que no propone. ¿Por qué se da? Porque están alejados de Dios, porque estamos alejados de Dios. Hablo como sociedad, ¿sí? Entonces, frente a esa triste realidad de quedar despojados de la presencia de Dios, de haber experimentado esa muerte espiritual, o sea, esa separación de Dios, Dios, en su infinita misericordia y favor, se apiada del ser humano y le da la opción de que pueda en algún momento volver a tener esa condición, de estar en su presencia y por la eternidad. ¿Sí? Una misericordia, es un favor, es una gracia divina. Ya vamos en su momento a explicar algunos de estos términos, los que se pueden explicar, hay otros que son simplemente inexplicables. ¿Sí? Entonces le otorga esa posibilidad de que, sabiendo que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Dios le quiere dar una oportunidad de volver a ese estado original para el cual fue creado, ¿sí? De poder tener una vida eterna en la presencia de Dios. Permítame ilustrar esto con unos pocos versículos de la palabra de Dios que se encuentran en el libro de Romanos, capítulo 6, Romanos capítulo 6, del versículo 20 al versículo 23. Romanos capítulo 6, versículos del 20 al 23. La palabra de Dios dice así, va a salir en su pantalla, siempre con atención y reverencia a la misma. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, estos pocos versículos ilustran plenamente lo que muestra el amor de Dios para con nosotros. Primero nos da la explicación y nos dice, mira, la gente llega a morir espiritualmente porque de uno u otro modo, de a poco, a paso lento o a paso acelerado, se vuelve esclavo del pecado. El pecado, como ya algo anticipamos en la charla instructiva anterior, el pecado es esa manifestación de darle lugar al deseo instintivo del ser humano, ¿sí? Es decir, a la carnalidad, como también se lo conoce. Es ese instinto, ¿sí? Yo quiero hacer esto, yo quiero conseguir lo otro, yo quiero hacerlo de este modo. Ese yo quiero instintivo, que hoy se le está dando libertinaje, ¿sí? Eso genera el pecado, ¿sí? El pecado nos esclaviza prontamente. Yo conozco, porque algún momento colaboré cerca de 4 años con un grupo de chicos que estaban en proceso de recuperación de sus adicciones, del alcohol, de la droga, y bueno. Digo, trabajé como 4 años con ellos, apoyando en la parte espiritual, y había profesionales de distintas áreas, obviamente, que hacían su parte. Tratábamos de empatar y creo que se hizo un bonito equipo y algo se logró para tratar de que ellos recuperen su condición de ser libres de la esclavitud de aquellos vicios en que ellos tenían. Y había algunos denominadores comunes entre ellos. Uno de esos es que todos ingresaron en ese mundo de las drogas, del alcohol, ingresaron sin pensar que iban a llegar al estado al que llegaron, sin pensar. Muchos de ellos fueron por curiosidad, otros pocos porque quisieron impresionar en un momento, otros por sentirse identificados con cierto grupo en cierta edad de su vida, etcétera, etcétera. Pero nunca nadie de ellos pensó que iba a llegar a esa condición
de depender, de necesitar, de vivir y no poder librarse de esa situación. Así es la esclavitud. Se llega de a poco. A veces digo a paso acelerado, a veces un poquito más lento, pero cuando uno permite, cuando uno da lugar a tal o cual cosa, inmediatamente uno termina siendo esclavo del pecado. Y la esclavitud nos lleva a la muerte. Eso es lo que dice. Piense en cualquier pecado, piense en cualquier acción indebida y recuerde y mire retrospectivamente cómo comenzó, insisto, por curiosidad, por coincidencia, por lo que sea, y mire dónde terminó. Entonces aquí la palabra de Dios, aquí en Romanos, lo que nos dice es que nosotros de a poco terminamos sirviendo al pecado y que nos volvimos esclavos del pecado y el fin del pecado fue la muerte. La segunda cosa que nos dice es que cuando estamos en esclavitud y más aún cuando hemos muerto totalmente, por nuestra propia cuenta nosotros no podemos salir y superar esas condiciones pecaminosas. No podemos. Vea, yo he tenido que escuchar largas historias, he tenido que escuchar teorías, he tenido que escuchar, bueno, un sinnúmero de situaciones que pretenden solventar su condición pecaminosa. Hablo con el adúltero, solo fue una vez, fue por coincidencia, es que a mí me buscaron, es que fui provocado, ¿sí? Pero esto yo lo supero, no lo puedes, ¿sí? Una de las cosas que aprendí, por ejemplo, mientras estuve colaborando en esa clínica de recuperación de adicciones, fue esto, el que estas personas tengan la condición en cualquier edad en la que se encuentren y que han caído esclavos de esos vicios, que reconozcan la condición de que no pueden salir de esa situación por sí mismos, que necesitan, sí, esfuerzo de ellos, ser obedientes, tratar de manejarse bajo los procesos que se tiene, sí, pero que entiendan que es algo que no pueden superarlo. Es más, ellos lo llaman que es una enfermedad incurable, que lo único que pueden tener es control sobre la situación. Es idéntico, ¿sí? El pecado no podemos liberarnos. No, yo nunca más, no, yo esto jamás, o nunca lo he hecho y por lo tanto nunca lo voy a hacer, o si algún momento lo hice, no lo vuelvo a repetir. Mentira, es engañarse. Todas las personas que piensan así, que tristemente son la mayoría, ¿sí? Han terminado acabados, humillados, revolcados en la inmundicia del pecado. Entonces, hay que reconocer. ¿Y por qué hay que reconocer esto? Porque aquí claramente nos dice que esa esclavitud que nos lleva a la muerte, que es el pecado, ¿sí? Ha traído frutos, ha traído manifestaciones, ha traído situaciones que nos avergüenzan, Yo mismo, vea, ya estoy 30 años en los caminos de Dios, voy para los 31 años, de los cuales 24, 25 he servido a Dios a tiempo completo. 24 ya va a ser como pastor consagrado. Y a pesar de que tengo 58 años y son más los años que he estado en Cristo Jesús que los que estuve sin Cristo Jesús, aún hoy, siendo bendecido por la salvación que Dios me ha otorgado y por el cambio que ha surgido en mi vida y que necesito mucho más todavía, ¿sí? Aún hoy, hablar de mi pecado pasado, ¿sí? Me avergüenza. No es mi mejor carta de presentación. De hecho, no lo hablo deliberadamente, sino solo cuando considero que es necesario para ilustrar, para ejemplificar a otras personas, ¿sí? Entonces dice que la esclavitud nos lleva a la muerte y esa muerte nos trae frutos, ¿sí? Que son vergonzosos, mismos que no podemos salir, que no podemos cambiar, que no podemos mejorar por nosotros mismos, sino que como nos dice la palabra, ¿sí? Que esos frutos que nos avergonzaban, que nos habían llevado, esa esclavitud nos había llevado a la muerte, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, versículo 22, y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación, ¿no es cierto? Entonces dice, más ahora, o pero ahora, ¿sí? Dice que hay un cambio, que hemos sido libertados del pecado. ¿Cómo fuimos libertados del pecado? ¿Por nuestra propia voluntad? ¿Por nuestra fuerza? ¿Por nuestras decisiones sabias? No, Señor, no es así.
hemos sido libertados del pecado por el amor y misericordia de Dios manifestada hacia la humanidad en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente esto que le acabo de decir, por el amor y misericordia de Dios manifestado hacia la humanidad a través de la presencia y cumplimiento de un plan redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, lo estaremos viendo, si Dios permite, la próxima semana, ¿sí? Porque es algo maravilloso que no lo podemos dejar con el enunciado que yo le acabo de decir. Hay que explicarlo bien, ¿sí? Para poder tener un sentimiento permanente de gratitud, hay que entenderlo, hay que comprenderlo bien. Pero le dejo así enunciado nada más. Entonces, fuimos libertados del pecado. Cuando uno se libera de esa esclavitud, obviamente tiene que ir en pos de un objetivo. Uno no puede liberarse de la situación y seguir caminando para posiblemente volver a caer en esa misma esclavitud, volver a tropezar en los mismos errores. No es así. Entonces, dice que habiendo sido libertados del pecado, despojados del pecado, o dicho de otro modo, por anticipar algo, ¿sí? Alguien vino y pagó la deuda, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Íbamos acumulando el pecado tras pecado tras pecado, esclavos, esclavos, y muriendo en distintas áreas de nuestras vidas por causa del pecado, ¿sí? Alguien pagó esa deuda, hemos sido liberados del pecado. ¿Cuál es el objetivo? Aquí nos dice que el objetivo es la santificación. ¿Qué es santificación? Santificación es un proceso continuo de apartarnos o mantenernos apartados del mundo y acercándonos cada vez más a Dios. Esa es la santificación. La santificación no es la santurronería, es decir, aquello que nosotros teníamos, yo tenía el concepto, la idea, ¿sí?, de que santificación era una actitud un poco torpe, una falsa inocencia, no sé, todo apariencia, ¿sí? Y creer que estoy bien enrumbado en un proceso de santificación, porque quizás hoy tuve la oportunidad de beber licor y no lo tomé, ¿sí? Y en 2 semanas lo volví a tomar. Hoy tuve la oportunidad de adulterar y salí corriendo. ¡Qué santo! Y a la vuelta de la esquina cayó en pornografía, cayó en qué sé yo. Hoy pude apoderarme de ese dinero que estaba ahí, que no era mío, y no lo cogí. Y a la vuelta de la esquina terminamos perjudicando a otros, ¿no es cierto? Entonces, santificación es esto, ¿sí? Es un proceso continuo. La santificación habla de un proceso continuo. Ser santo significa separado para. Entonces nosotros somos santos en Cristo Jesús, es decir, somos separados para Dios por medio de Cristo Jesús. Eso significa santo, pero santificación es un proceso continuo de mantenernos alejados de aquello que nos llevó a la muerte, que es el pecado, ¿sí? Y cada vez, obviamente, acercarnos más a Dios, porque dice que el fruto es la santificación y el fin, la vida eterna. ¿Cuál vida eterna? Aquella que Dios le propuso a Adán y a Eva y que les hizo nacer en esa condición. Les formó, sopló en ellos aliento de vida y les dijo, ustedes van a vivir eternamente conmigo aquí. Si es que hacen lo que yo les digo, pueden comer de todo, menos de ese. Comen de ese, se les acabó la vida eterna en mi presencia, ¿sí? Entonces, aquí nos está dando la posibilidad. Una, no solo que nos liberta del pecado, otra, que nos mantiene lejos del pecado y nos va acercando a él. Y la más maravillosa, que un día vamos a estar en su presencia y por la eternidad. Obviamente ya despojados totalmente del pecado. Ese resultado, digo, de la santificación y de estar en la vida eterna, no hay la posibilidad. Por favor, no hay, discúlpeme que sea insistente, que termine siendo a veces hasta molestosamente insistente, no hay la posibilidad de lograrlo a través de nada, ¿sí? Ya se han hecho millones de intentos en varios años, en miles de años, ¿sí?, para tratar de lograr ese estado espiritual, ¿sí?, de mantenerse bien, de mantenerse firme, de no alterar la conducta correcta de vida. Ya se ha hecho intentos. No lo crea usted, porque mañana le van a decir, no, es que si tienes esta filosofía, es que los orientales, es que imagínate estas creencias ancestrales que antes daban resultado y que esta otra situación o es ciertas sustancias.
mentira. La única posibilidad es a través de Cristo Jesús, el Rey de Gloria. ¿Cómo lo hemos denominado a esta charla? La anterior se llamaba Vamos muriendo, vamos naciendo, ¿sí? A esta le vamos a llamar resucitados por su misericordia. Resucitados por su misericordia. Y concluyo con estos versículos de Romanos capítulo 6 que leímos originalmente. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis en vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que somos resucitados por esa misericordia, por ese favor del Señor. Que Dios tenga bondad para con nosotros de predisponer y ayudarnos a predisponer nuestro corazón para poder recibir estas pequeñas guías. No es un estudio profundo, no es un estudio que amerite tal o cual condición académica, no. Simplemente son cosas básicas, obvias, muy entendibles a efecto de que nosotros podamos encaminarnos, ¿sí? Y afirmarnos en la senda del Señor. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús y nos seguiremos viendo.